Vamos a entrar a la palabra de Dios, ¿qué les parece? Si usted es tan amable, vaya por favor conmigo al Evangelio según, según San Juan 20. Ese es el tema número 4 que yo les voy a compartir hoy. Acuérdense que estamos tocando áreas de la sanidad espiritual, de lo que Dios ha sido capaz de hacer cuando estamos dentro, ¿verdad? En estos días hemos estado de alguna manera, aún en ese tiempo de confinamiento, ¿verdad? De encierro, como usted lo quiera llamar. Y Dios sigue tratando, hermanos. Dios sigue tratando con todos y cada uno de nosotros. Y hoy yo les voy a compartir un tema, ¿verdad?, que hasta cierto punto va a ser como una reevangelización, porque muchas veces es necesario reevangelizar a la iglesia, ¿no? Porque a veces nos enfocamos en cosas pero tan secundarias, ¿verdad?, en la Biblia, que pues no tienen, son importantes, pero no como lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Que lo obedezcamos, que tengamos fe, que caminemos en el Espíritu, que le obedezcamos, ¿verdad? Y es importante la reevangelización y ver cómo Dios utiliza siempre esos tiempos dentro, ¿no? Esos tiempos dentro de nuestros hogares, dentro de algún lugar, ¿no? Pero al fin y al cabo un confinamiento, ¿no? Para que sepamos que Dios sigue trabajando con su pueblo y Él comienza de adentro. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros porque la obra de Dios comienza de aquí, de adentro. El cristianismo no comienza a partir de una religión, no comienza a partir de una denominación, no comienza a partir de que tú obtienes una carnet en una iglesia, no. El cristianismo inicia a partir de que tú permites que Dios entre en tu corazón, su Santo Espíritu, porque la obra es de adentro hacia afuera, ¿ok? Entonces vamos a compartir la palabra de Dios a este tema, ¿verdad?, de lo que es la sanidad espiritual, la restauración espiritual. Yo le titulé La incredulidad de Tomás. La incredulidad de Tomás. Lea conmigo, por favor, San Juan 20, en el verso 19, si es tan amable, por favor. La incredulidad de Tomás. Sé que en muchos aún todavía existe esta realidad, hermanos. Somos cristianos, pero a veces se nos olvida creerle a Dios. A veces parecemos cristianos incrédulos, imagínense, ¿verdad? Bueno, dice lo siguiente, San Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, se entiende el domingo o el sábado en la tarde, ¿no? Porque para los judíos a las 6 de la tarde de hoy, para los judíos ya es lunes. Hoy a las 6 de la tarde, al rato, para los judíos ya era considerado lunes. Aquí eran las 6 de la tarde, como quien dice, del sábado, ¿no? Ya del primer día. De las 6 en adelante comienza el primer día para los judíos, ¿no? Bueno, cuando llegó la noche de aquel mismo día, te lo dice con peritas y manzanas, la noche, ¿no? Una tarde anterior, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Quiero subrayar esa frase, reunidos por miedo de los judíos. Vino y puesto en medio dijo, paz a vosotros. Las puertas estaban cerradas, dice la Biblia, y los judíos estaban reunidos, tenían miedo, ¿ok? Les voy a leer una versión diferente. Dice lo siguiente, esa misma tarde del primer día de la semana, los seguidores cerraron las puertas, ponga atención en esas frases importantes, cerraron las puertas del lugar donde estaban porque tenían miedo a los judíos. Entonces Jesús vino y estando en medio de ellos, les dijo, que la paz esté con ustedes. En el primer tema, en los primeros temas que yo traté, el primer tema fue de María. ¿Se acuerdan cuando María, la hermana de Moisés, fue necesariamente y obligadamente que tuviera un separo, un apartamiento, un confinamiento? Ella debía de permanecer fuera de la congregación, tenía que estar bajo un techo, apartada, tenía que estar, ¿verdad?, en ese periodo de purificación. Y el fin era claro, hermanos. El fin era limpiarse. El fin era restaurarse, hermanos. ¿Para qué? Para que posteriormente se reintegrara al pueblo, ¿verdad? Y lo miramos que fue un tiempo muy beneficioso. Todos esos tiempos Dios los utiliza para que nos beneficie. En el segundo tema que yo traté
fue precisamente hace 8 días, la cueva de Adulam. ¿Se acuerdan cuando David fue necesario y obligadamente que él llegara a esos lugares, en esas cuevas? También estaba dentro, estaba cerrado, ¿verdad?, en ese lugar. Y bueno, fue un tiempo de mucho beneficio, tanto para él como para muchas otras personas que lo fueron a buscar, 400, y posteriormente llegaron hasta 600, ¿verdad? Fue un tiempo, ¿verdad? Fue un tiempo muy, pero muy sustancioso. Ellos se restauraron, limpiaron su corazón. ¿Para qué? Para que siguieran corriendo la carrera de una manera paciente, ¿verdad? Eso está en 2 de Samuel 22, ¿se acuerda usted? Y la tercera entrega fue el jueves pasado, perdón. El jueves pasado yo toqué el tema de esta viuda en deuda. Todos recuerdan, ¿verdad?, el tema que compartí la semana pasada. Y notamos, ¿verdad?, que ella, esta viuda y sus hijos, ¿verdad?, ahí en 2 de Reyes 4, fue necesario y obligadamente que escucharan la palabra de parte de Dios, de parte de Dios por un profeta, esa instrucción de que fueran y se encerraran e hicieran como Dios les pidió. ¿Para qué? Para que Dios obrara, hermanos, para que Dios trabajara también dentro, porque a esta mujer también le llegó una petición, ¿verdad?, una necesidad apremiante, pero para la gloria de Dios ella abrió sus ojos espirituales, abrió su corazón, hizo caso a la instrucción profética, y bueno, Dios le suplió, hermanos. Dios le suplió, ¿verdad? Y esta mujer, junto con su familia, bueno, cubrió la deuda, pero sobre todas las cosas se dio cuenta que hay un Dios, que servimos a un Dios milagroso que quiere limpiarnos, hermanos. Él quiere seguir trabajando con nosotros. Fue necesaria la puerta cerrada, ¿verdad que sí? Bueno, en este tema lo acabamos de leer, ¿verdad?, que Dios quiere que nos sigamos desinfectando, Dios quiere que nos sigamos lavando, que nos sigamos purificando diaria y constantemente, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar fuera de riesgos peligrosos, para estar fuera de riesgos que nos puedan provocar enfermedades, así como esta pandemia que ha cobrado un número grande de muertes, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces nos estamos lavando las manos al día hoy, por cierto, mis amados? 10, 15, 20, 25 veces al día, las que sean necesarias, ¿no? Muchas. ¿Cuál es la finalidad? Limpiarnos, purificarnos, mantenernos libres de cualquier bacteria o virus que puedan dañarnos o puedan dañar a las personas, ¿verdad que sí? Bueno, en el área espiritual no es diferente. En el área espiritual es lo mismo, hermanos. Vamos a tocar también un área muy importante a través de esta reevangelización, como les dije, porque es importante que nos limpiemos, hermanos. Dice la palabra del Señor que tenemos la palabra profética ahí en 2 de Pedro 2, 19, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como esa antorcha que alumbra, como esa luz que alumbra nuestros caminos hasta que el lucero de la mañana aparezca, es decir, hasta que Jesús lo podamos ver en las nubes venir por nosotros, hermanos, ¿verdad? Así es de que vamos a limpiarnos. ¿Qué les parece? Miren, ¿está de acuerdo conmigo que estos 12 apóstoles que caminaron con Jesús tuvieron muchísimos problemas para creerle? ¿Estamos de acuerdo con eso? En su ministerio, en esos 3 años que Jesús los preparó, hermanos. Bueno, fue tan real el asunto que hubo una persona entre sus 12 que de planamente se perdió, hermanos. Estoy hablando de Judas. Se perdió, hermanos. Hubo muchos problemas para obedecerle al maestro, imagínate, al mismo Dios encarnado, ¿no? Y usted y yo no estamos exentos de desobedecer, ¿eh? No estamos exentos de equivocarnos, por supuesto que no. La palabra de Dios, metafóricamente, siempre se compara, ¿verdad? Estos escritos siempre los compara con elementos literalmente que usamos en nuestro diario vivir, ¿no? Cosas que utilizamos para la limpieza, tanto personal como la limpieza material. Por ejemplo, miren, en San Juan 15, versículo 3, la palabra de Dios, metafóricamente o figuradamente, la compara con el agua, ¿no? Dice Jesús, ustedes ya están limpios por la palabra, ¿verdad? Porque algo que nos limpia literalmente es el agua. Y ahí la palabra de Dios, metafóricamente, para limpiar
esa área espiritual, ¿verdad? Aparece como agua, hermanos. ¿Qué decimos de Efesios 5:26? Jesús hablando de la iglesia. Dice Jesús, ¿verdad? Le habla a los maridos. Maridos, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Porque Cristo se entregó para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está la palabra de Dios, el verbo encarnado, el verbo que siempre ha sido, ¿verdad? Para lavar, hermanos. Metafóricamente en Malaquías 3, la palabra de Dios aparece como ese fuego purificador. Acuérdense que el fuego purifica metales, el oro, la plata, el cobre, el bronce, ¿verdad? Todo eso. La palabra de Dios aparece metafóricamente para limpiar y también aparece como jabón, ahí mismo en Malaquías 3, léalo cuando usted pueda. ¿Ya? En pocas palabras, mis amados, tengamos presente que todo propósito divino de parte de Dios, tanto al aire libre como a puerta cerrada, siempre nos va a ser de mucho beneficio. Y es necesario poner atención a lo que Dios quiere hacer, hermanos. En estos días estamos experimentando tiempos difíciles, ¿verdad? Y Dios nos sigue lavando, Dios nos sigue desinfectando de tantas y tantas cosas que miramos, que escuchamos, que palpamos en este mundo malo y perverso, dirigido por Satanás. Acuérdense que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿ah? Él es el que dirige, es el hacedor de la maldad, pero usted y yo tenemos a un príncipe de paz. A ese es el que vamos a desarrollar hoy día, ¿verdad? Para que usted y yo tengamos confianza, hermano. Miren, en el versículo 19, en el verso inicial que yo les acabo de leer, dice la Biblia que cuando llegó la noche, el primer día de la semana, el domingo, estaba la puerta cerrada en el lugar de que los discípulos estaban reunidos, dice la Biblia, hermanos. ¿Por qué? Porque tenían miedo, usted lo va a leer claramente ahí, ya que a Jesús dos días anteriores lo habían crucificado. Los judíos lo entregaron al pueblo romano, lo crucificaron, ¿verdad?, de una manera criminal, clavándolo en esa cruz, hermano. Después de esa experiencia, cuando miraron al maestro colgado en esa cruz, ¿verdad?, bueno, los discípulos temían por su vida. Ellos comenzaron a maquinar y a pensar, ¿y ahora qué sigue? Jesús ya los había advertido previamente. Ya les había dicho, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz, para que en mí tengas confianza. En el mundo tendréis aflicción. Y a ellos se les olvidó, hermanos, porque así somos los seres humanos. Cuando viene el problema se nos olvida todo lo que nos prometió Dios. Y ellos se escondieron y cerraron la puerta, hermanos. Que no vaya a entrar ningún ser humano, ¿no? Ellos pensaban, ¿verdad?, que sus vidas estaban fuera de peligro, estando encerrada la puerta, ¿verdad? Bueno, hasta cierto punto, ¿verdad? Dice la Biblia en Proverbios 22, versículo 3, dice que el avisado ve el mal y se esconde. Ellos miraron el mal por ahí y dijeron, se me hace que los próximos que podemos ser crucificados somos nosotros. Mejor vámonos, discípulos, vámonos a esconder al lugar que siempre nos congregamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no le tuvieron compasión ni piedad al Rey de Reyes, a Jesús que demostró que es Dios, pues qué respeto nos van a tener a nosotros. Ellos se dieron cuenta, ¿verdad?, lo que le hicieron al maestro y se llenaron de temores, de miedos, de dudas, incertidumbres de lo que sucedería posteriormente a ellos, y no queriendo tomar riesgos, se van al lugar de reunión y se encierran ahí, hermanos. Una puerta cerrada, una puerta con candado. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad, hermano? ¿Una puerta cerrada? Bueno, la prioridad es la siguiente. Que ningún ser humano o que ninguna persona humanamente se meta. Cuando ustedes y yo llegamos a la casa, siempre sacamos la llave y le quitamos, ¿verdad?, el seguro ahí para que entremos, ingresamos al cuarto, posteriormente le ponemos una vez más seguro. Finalidad es que no se meta ningún extraño, ¿no? Ellos dijeron, vamos a cerrar la puerta, apóstoles, porque pueden venir los judíos, así como está la situación aquí en Israel, en Jerusalén, van a venir a atacarnos, ¿verdad? Entonces, las puertas cerradas se les cierran a un humano, hermanos, ¿verdad que sí? A un humano, hasta ahí nomás.
Sin embargo, las puertas para Jesús no están cerradas. Aunque usted le eche 10 candados, 15 candados, aunque usted cierre una puerta con cadenas, para el Rey Jesús no hay ninguna puerta cerrada, hermanos. Él con sus ojos de llama de fuego puede ver, puede penetrar con su omnisciencia y su omnipresencia. Él puede penetrar en cualquier lugar porque es todopoderoso. Él no tiene limitaciones, Él no tiene prohibiciones, Él no tiene restricciones. Jesús no tiene ninguna barrera, no tiene obstáculos. No existe algo que sea capaz para impedirle el paso a Jesús. Para Él todo está totalmente abierto y descubierto, dice la palabra del Señor. Ahora, entendamos que Jesús tiene acceso a cualquier hogar, a cualquier corazón, a cualquier ambiente, ¿no? a cualquier lugar puede penetrar, en cualquier momento, hermanos. Pero, escúchame bien lo que voy a decir, Jesús no es como esas cámaras infraganti que te ponen por ahí, esas cámaras escondidas que se ponen por ahí para juzgar tu persona, para juzgar tus actos, para sacar provecho de X cosa, ¿no? No. Jesús penetra a la intimidad de cualquier persona, a la intimidad de tu hogar, en cualquier lugar, ¿verdad? Sea cristiano o no. Él penetra, mis amados, pero no para ser como muchas personas lo hacen hoy, Muchas personas, ¿verdad? Lo hacen para violentar tu intimidad, para robar las identidades, para obtener información, como estos hackers, ¿no? Estos hackers se roban y secuestran aparatos electrónicos, se roban la identidad de la gente, la información de la gente. Jesús no es ese, Jesús penetra sin permiso de nadie, ¿verdad? Porque, número uno, es el dueño absoluto de todo, hermanos. Salmos 24. Número dos, Génesis 18:25, Él es el juez de toda la tierra, ¿no? Él tiene acceso a todo el universo, ¿no? Salmo 139, ¿no? Número 3, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, Apocalipsis 1:18. Número 4, hermanos, Él tiene las llaves del abismo, Apocalipsis 20, versículo 1. En pocas palabras, Él tiene la llave de todo, hermano. Pero escúchame bien, no es para difamar y no es para burlarse de nadie, ¿eh? No es para ridiculizar ni robarte tu información. No. Él es el juez. Él es el juez y Él tiene derecho a entrar a cualquier medio ambiente o a cualquier hogar, ¿no? En San Juan 20, versículo 19, dice la Biblia, ¿verdad?, que los discípulos estaban ahí reunidos y con mucho miedo, tenían miedo por sus vidas. Y cuando Jesús entró, váyame siguiendo con atención, por favor, léalo conmigo. Cuando Jesús entró, dice en la última parte, y vino Jesús puesto en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Qué es lo que necesitaban los hijos de Dios, los siervos de Dios, mis amados, cuando comenzaron a experimentar inseguridad en su propia persona? Paz, hermanos, paz. El acceso de Jesús a un lugar cerrado es precisamente para inundar nuestro corazón de paz, hermanos. Eso es lo que trae Él, ¿no? Nosotros como seres humanos, a veces, ¿verdad?, estamos amenazados por muchos miedos. En nuestros días, hoy, ¿verdad?, hay mucha gente alrededor del mundo reunida, las puertas cerradas, hay iglesias, asambleas, congregaciones que están cerradas, hogares cerrados, gente que se está reuniendo, ¿verdad?, en muchos lugares, quienes por muchos motivos tienen miedos, hermanos. Están encerrados por temores, están llenos de suspensos, de incertidumbres, por la pandemia, por las manifestaciones masivas en contra de la injusticia, porque ha habido calles llenas de manifestaciones desordenadas, porque ha habido saqueos, ha habido destrucciones en los negocios, se han quemado negocios, pérdida de empleo, escasez de recursos. Bueno, ¿qué no hay allá afuera hoy día, hermanos? No hay persona que no ponga un pie allá afuera en estos días que no ande cuidándose de algo. Si no se cuidan de la pandemia, se cuidan de los saqueadores, de los lures, decimos en mi pueblo.
Si no se cuidan de los lures, se cuidan yo digo del coronachile, ¿va? Bueno, de un robo, de un secuestro, ¿cuántas cosas se está cuidando la gente, hermano? Nadie vive ya en sí con paz, hermanos. Ya hoy pones un pie allá afuera y agárrate, porque hasta los mosquitos te pueden enterrar un puñal, ¿no? O sea, ya todo, hermanos, ya nadie puede poner un pie allá afuera que no esté lleno de temores, ¿verdad? Cuando esos momentos suceden, ¿qué necesitamos, hermanos? Paz, dice la palabra del Señor. Paz sea a vosotros. Ahora, sígame con mucha atención, ¿eh? Jesús no se estaba limitando a darle un simple saludo hebreo, ¿eh? Aunque era un saludo hebreo de paz a vosotros, Jesús no estaba limitado a un shalom, ¿ok? No. Si usted sigue leyendo, la frase se vuelve a repetir una vez más en el versículo 21 y una vez más se vuelve a repetir en el versículo 26, hermanos. Jesús no se estaba limitando cuando dijo paz a vosotros, no se estaba limitando a un hi, how are you, a un hola, ¿cómo estás? A un cómo ça va si hablas francés, ¿no? A un satahai si hablas somali, ¿no? No. Jesús estaba diciendo, la paz que yo les estoy otorgando es para fortalecerles a través de las dificultades que les han venido y que les van a venir. Esto es bien importante, hermanos, entenderlo, ¿eh? Es bien interesante y es bien esencial. ¿Por qué, pastor? Miren, la intención de Jesús al entregarles su paz no fue para resolverles los problemas terrenales como muchos piensan, ¿eh? Hay muchas personas que dicen, yo tengo la paz de Jesús, y como tengo la paz de Jesús, ya no hay persecución, ya no hay peligros, ya no se equivoque, hermanos. La paz de Jesús es para fortalecernos. Te lo voy a poner con peritas y manzanas, miren. Si tú y yo estamos boxeando en un ring, porque todos los días en Gálatas capítulo 5, ¿verdad?, dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos dos se contradicen para que no hagamos lo que queramos. Miren, todos los días nos subimos a un ring, ¿ok? Espiritualmente, contra la carne y contra Satanás, ¿eh? No contra tu compadre, contra tu tío, contra tu esposa, no. Es contra nuestra lucha en Efesios capítulo 5, no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra gobernadores, contra príncipes de las tinieblas, ¿ok? Todos los días nos subimos, ¿ok?, al ring, a ese ring espiritual, ¿ok? Sin excepción, ¿ok? Entonces, Jesús te dice, paz, hijo mío. No te está diciendo, referee, para la pelea, ya ganó mi siervo, no. Jesús está diciendo, paz, hijo mío, síguele, tírale, derecha, izquierda, left, right, ¿no? Tírale. Eso es lo que te está diciendo Jesús. Porque mucha gente cree que recibir la paz del Señor es, es que yo ya no voy a experimentar enfermedad, ya no voy a experimentar escasez, No. Jesús no quiso decir eso, ¿eh? La paz de Jesús es para fortalecernos, alentarnos, prepararnos, animarnos, para asegurarles que Él está en medio de ellos, hermanos. Porque cuando penetró, dice la Biblia, se puso en medio de ellos. Jesús tiene que ser el centro de nuestras vidas. Amén. Él mismo, antes de ser entregado, cuando oraba al Padre, hermanos, porque en esta escena, Jesús ya había sido resucitado, ¿eh? Su cuerpo ya penetraba las paredes. Él ya había muerto y había resucitado, ¿ok? Ya no estaba sujeto terrenalmente a nada. Bueno, entonces, Jesús mismo, antes de ir a la cruz, como ser humano, sintió la misma debilidad que usted y yo sentimos cuando viene el problema. ¿Qué hizo, dice la Biblia? Él oraba al Padre, hermano. Dice Lucas 22:43. Oraba al Padre, porque Él fue un ser humano. De hecho, la palabra del Señor dice que Él mismo se presentaba como Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no vino no vino a condenar. El Hijo del Hombre vino a salvar, ¿no? Y todas estas cosas se hicieron para que el Hijo del Hombre se manifestara. Y Él mismo se llamaba Hijo de Hombre. ¿Por qué esa frase, pastor?
precisamente con esa frase Jesús estaba demostrando que Él fue 100% humano. Él fue exactamente débil como usted y como yo, por eso decía hijo de hombre, pero también en Jesús existía la plenitud de la deidad. Él también fue completamente divino. Dice la Biblia en primera de Juan 1:1, perdón, en San Juan 1:1, al principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Isaías 9:6, y será llamado Dios, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Primera de Juan 5:7, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres que dan testimonio ya en el cielo, y estos tres son uno solo. Entonces, Él mostró su lado humano, pero también mostró su lado divino, hermanos. ¿Ok? Entonces, saben que la paz de Jesús jamás ha sido para que sus seguidores, nosotros como iglesia, estemos exentos de cualquier agresión o de cualquier ataque a nuestra persona. Él lo dijo bien claro en San Juan 14:27. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En el mundo tendréis aflicción. Se dan cuenta que la paz del Señor es para que nos fortalezca cuando sentimos como que ya se fue. Los discípulos estaban asustadísimos, hermanos. Ellos creían que muy probable era su último día en la tierra. Y ellos dijeron, vamos a cerrar la puerta. Y llega el maestro y se mete, hermanos. Se mete ahí donde estaban ellos y les dice, paz, hijitos. Fortalezcanse, hijos míos. Tengan confianza en mí, ¿verdad? La palabra paz del griego eirene significa prosperidad y también significa conciencia en un total reposo y en contentamiento que surge de ella. En pocas palabras, mis amados, les estaba diciendo, si ustedes confían en mí, su conciencia va a estar tranquila, porque me creen a mí, porque saben que yo no los abandono, porque saben que todo lo que sucede no se está saliendo de mi voluntad. No. Su conciencia les tiene que dar ese testimonio. Por eso les dice paz, calma, ¿verdad? Él estaba diciendo, hijitos míos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, hijitos míos, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, así como dijo primera de Pedro 4, versículos 12 y 13, ¿no? Ahora, entiendan, discípulos, que ustedes no han hecho nada, les decía Jesús. Ustedes no son culpables de nada, ¿verdad? No sucedió algo que yo no haya permitido, no se preocupen, ¿no? Mis amados, en nuestros días encontramos creyentes que son seguidores de Cristo, que también están cerrados, están confinados, se sienten perseguidos, se sienten amenazados por muchas causas. Y lo más lamentable es que creen que Jesús ya dejó de ser, hermanos. Creen que Jesús ya se fue, creen que Jesús desapareció, creen que la gente verdaderamente se señoreó de Jesús, ¿verdad? No, mis amados. No, Jesús no quiere eso. Jesús les dice a sus discípulos, yo soy el que soy y jamás dejaré de ser. San Juan 16:33 se los repitió, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, ¿verdad? Versículo 20, fíjense nomás cómo siembra seguridad el Señor, verso 20. Usted y yo somos discípulos, hermanos, y nadie está exento para que en cualquier periodo de nuestras vidas nos sintamos así, hermanos, enjaulados, encerrados. Y seguimos siendo cristianos, seguimos siendo hijos de Dios, pero esa condición a Dios no le agrada. Dice la Biblia en el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, ¿qué hizo, mis amados? Váyame siguiendo con mucha atención. Les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús estaba interesado en que miraran sus manos y que miraran su costado o su costilla,
que había sido agujerada por los clavos que le enterraron y por la lanza que el soldado romano, ¿verdad?, penetró a través de su cuerpo, hermanos, ¿verdad? ¿Y qué sucedió posteriormente? Usted es testigo de lo que está leyendo ahí. Dice que inmediatamente hubo un cambio en ellos. Hubo muchísima alegría, dice en el versículo 20, dice, los discípulos se regocijaron viendo al Señor, ¿verdad? Dice la versión en inglés, se pusieron felices. Ajá, ¿y eso con qué se come, pastor? Bueno, escuchen bien, mis amados. Las heridas eran evidencias físicas y visibles de que verdaderamente el precio en la cruz había sido pagado. Punto número 2. Las heridas eran la garantía de que el ser humano, aun siendo imperfecto, insuficiente, es capaz de ser justificado y obtener la paz para con Dios, hermanos. Romanos 5, versículo 1. Él les estaba diciendo, Jesús les estaba confirmando con sus heridas, ¿ok? Les estaba confirmando, hijos míos, ¿qué les pasa? ¿Qué no se dan cuenta que ustedes tienen la vida eterna garantizada? ¿Acaso no es ese motivo absoluto para que ustedes estén en completa paz, tranquilitos? ¿Por qué se preocupan por asuntos pasajeros? Ustedes perderán cosas materiales, sufrirán golpes, perderán muchas cosas, ¿verdad? Pero, hijos míos, a mí no me van a perder. Tienen la amistad del Rey, tienen la amistad de Dios. Por eso Jesús llega y les enseña las heridas, hermano. Versículo 21 dice lo siguiente. Escuchen bien, aquí vamos a confirmar que Jesús no les estaba llevando un mero saludo hebreo. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez. Tuvo que ser repetitivo. Paz a vosotros. Calmaditos, hijos míos. ¿Verdad? Calmaditos. No se amedrenten, no se asusten, respiren profundo, calmaditos. Dice la Biblia, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Por qué les dice una vez más, paz a vosotros, mis amados? Miren, a muchas personas ya se nos olvidó que Jesús murió, sabemos muy bien que para tener vida eterna. Usted que es teólogo, ¿no? Y escatólogo de la palabra, ok, sí, Jesús murió para que tengamos vida eterna, pero ¿a cuántos ya se nos olvidó que tenemos una labor aquí en la tierra, hermanos? Tenemos una labor, tenemos la gran comisión, tenemos que predicar la palabra de Dios. Hoy es el tiempo de la iglesia, hoy es el tiempo cuando la iglesia tiene que predicar la Biblia, la palabra de Dios, para salvación, hermano. Y les dice el Señor, hijos míos, está bien, yo les traje paz para que descansen en el área espiritual, pero yo no les estoy diciendo que descansen en su labor, porque hay mucha gente que se confía, confunde las cosas. Dios nos trae paz, pero no para que descansemos del encargo que Él nos hizo. Y mucha gente, está bien, ¿no? Está bien, tienes la paz del Señor, pero ¿por qué no estamos sacando? ¿Por qué nos estamos sacando ese compromiso, hermanos? La paz es para seguir, hermanos. La paz no es para que descansemos aquí en la casita y no salimos a ningún lado. Nada, o sea, nadie me dice nada, nadie... No, hermano. Dios quiere que descansemos en el área espiritual. Usted lo está leyendo conmigo. Jesús trajo un descanso, pero para que nos ejerzamos, hermanos. No para que nos encerremos en nuestra terquedad, para que nos encerremos en nuestra comodidad, para que nos encierre un miedo, no. Ahí está, hermanos, ahí está la instrucción bíblica. No podemos recibir la paz de Dios para dejar de hacer su voluntad. No, hermanos. Dejar de hacer la voluntad de Dios no es ningún descanso. No desatendamos la encomienda, hermanos. Entonces, ahora, otro punto que voy a subrayar, dice, paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Ahora,
¿Cuál es el punto que voy a resaltar? Miren, noten que en Jesús hay una muy, pero muy grande fidelidad, hermanos. A pesar de que todos los discípulos lo abandonaron ahí en el huerto de Getsemaní, a pesar de que Jesús miró el miedo en ellos, a pesar de que los miró así todos temerosos, porque posteriormente, hermanos, ellos habían dicho ahí en Mateo 26, versículo 35, ¿se acuerdan lo que dijeron? Aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré, dice Pedro. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En este caso, los discípulos se habían comprometido con el Señor. Señor, yo me encargo de que yo voy a estar contigo, Señor. Yo, cuando sucede algo malo, yo voy a estar contigo, mi Señor. Vas a ver que te lo voy a cumplir. Fíjense que Jesús no viene a reprocharles esa infidelidad. Al contrario, Él llega y paz, hijitos míos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Jesús no cambia. Jesús no es como nosotros. Jesús es un corazón humilde, hermanos. ¿Qué hacemos nosotros cuando le damos un encargo a alguien y no lo hace? Cuando confiamos en alguien y nos defrauda, ¿qué hacemos, hermanos? Lo mandamos al infierno, les decimos que no es cristiano, les decimos, gentiles, les decimos publicanos, les decimos fariseos hipócritas, les decimos de todo, hermano. Yo quiero que noten la fidelidad del maestro, hermanos. Él dice, paz, hijitos, pero a trabajar. Vayan a trabajar. ¿Ok? No se me queden ahí guardaditos. Él no habló de descalificarlos, hermanos. Y la Biblia dice que en ese momento se fueron sus temores. Ellos sintieron ese ánimo pronto para obedecer. Sus temores se desvanecieron, hermanos. Ellos estaban seguros de que su Señor vivía, que seguían siendo sus discípulos, a pesar de lo indiferente o hasta del miedo, ¿no? A pesar de todo ello, Jesús los tomó en cuenta como sus discípulos, hermanos. Y Jesús les dice, hijos míos, como dice Filipenses 4, versículos 6 y 7, la paz que sobrepasa todo entendimiento, siga gobernando sus corazones, hijitos. Reciban el Espíritu y vayan y prediquen. El que se arrepiente, ahí va a quedar atado en sus pecados. El que se arrepiente va a recibir la vida eterna. El que no se arrepiente va a quedar atado en sus pecados. No le estaba diciendo, ¿verdad? Como hoy muchas personas, ¿no? Que ya le atribuyen perdón de pecados a muchos apóstoles, ¿no? Ven para que el apóstol te perdone tus pecados. No, esa es una herejía, mi amado. Eso no existe. En esta parte bíblica está diciendo que cuando usted y yo predicamos la palabra de Dios, la gente, con su voluntad, con su libre albedrío, con su free will, ellos van a decidir sí, Señor, o no, Señor. Si dices sí, Señor, quedas libre de la potestad satánica y entras de las tinieblas a la luz admirable. Y si dices no, te quedas atado. Mateo 16, perdón. ¿Ok? Entonces Jesús les confió, hermanos. Jesús no los descalificó como usted y yo, ¿no? Pero, sígame con mucha atención, ¿ok? Sígame con mucha atención. Fíjense lo que dice la instrucción bíblica. Me llama mucho la atención lo que sigue, ¿eh? Les reitero, hermanos, somos discípulos y nos equivocamos. Si Jesús no se atrevió a descalificar a nadie, ¿quién soy yo para descalificar a alguien? No, Dios me libre, hermano. Yo sigo orando por usted, sigo ministrándole la palabra de Dios para que juntos recibamos esa paz de Jesús y trabajemos, hermanos. Trabajemos porque no hay mayor bendición, no hay mayor prioridad. Pero noten algo aquí bien curioso, muy importante de entenderlo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando, ¿qué, mis amados hermanos? ¿Cuándo qué? Cuando Jesús vino, cuando Jesús llevó. Pregunta, cristianos, ¿a dónde se metió el sacrosanto Tomás? ¿A dónde se metió ese tremendo Tomás? ¿Dónde estaba Tomás, perdón? ¿Acaso tuvo algo más importante que hacer? Como usted comprenderá. ¿Estaría tan decepcionado Tomás por la muerte de Jesús? ¿Acaso se atrevió
¿Acaso se atrevió Tomás a ir a buscar una paz por ahí? ¿A la Best Buy de Israel? ¿Al Walmart? ¿A dónde andaba Tomás, mis amados? Es una pregunta bien interesante. Ahora, yo no voy a tergiversar la palabra, porque la Biblia no especifica dónde estaba Tomás. No voy a sacar la revelación del ángel Pepperoni. No, Dios me libre. No. Pero sí vamos a agarrar lo que está escrito. Sí vamos a interpretar lo que está escrito, a darle un buen entendimiento, ¿no?, con lo que está escrito, ¿no? Sígame con mucha atención, ¿no? Dice la palabra del Señor que Tomás no estaba ahí, ¿no? Le dijeron en el 25, pues, le dijeron pues los otros discípulos, es decir, eran 10, ¿ok? Judas ya no estaba ahí, ¿eh? Judas ya se había ido al lugar que él eligió. Ya eran 10 nomás que se encerraron por miedo, porque Tomás se fue a tomar un smoothie ahí en la Michoacana, ¿no? Bueno, al Señor hemos visto, Tomás. Sígame con mucha atención, ¿eh? Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo Tomás, mis amados? No creeré. ¿Por qué voy a creer? ¿Ah? Ahora, vuelvo y reitero, hermanos, no se sabe a dónde estaba este discípulo. Lo que acabamos de leer sí nos asegura que en cualquier lugar que se metió, no le fue de ningún provecho, hermanos. En su tiempo de ausencia no le sirvió de absolutamente nada. En cualquier sitio, en cualquier ambiente, en cualquier lugar, en cualquier ambiente que se metió, no le aprovechó de nada, por lo que estamos mirando, hermanos. ¿Cuántas personas sabemos hoy día así? Que ya no llegamos a las reuniones. Hay que se arreglen los discípulos. Ya no llegamos donde Dios quiere que estemos. Agarramos nuestro propio camino. No, pues espérate, o sea, vámonos a reunirnos aquí como iglesia. Vamos a reunirnos como hermanos. Ah, sí, dice Tomás, sí, ahí te veo. Déjame ir aquí al Dairy Queen. Ahí te veo. Mis amados, este es un peligro, ¿eh? Yo estoy aquí ironizando para que no se me duerma. Pero hay muchísimo peligro para todas aquellas personas, hermanos, que no están en el lugar que Dios quiere que estemos. Dios quiere que estemos exactamente donde está su iglesia, en donde Él quiere que nos congreguemos, ¿no? Pero hay mucha gente que se despega del grupo, se dan vacaciones y al rato se hacen una fe relativa, una fe muy propia, sacan su propia versión ahí en Hebreos 11, versículo 1. Sacan su versión de Tomás, ¿no? Tomás habla hoy. Es pues mi fe, la incredulidad de lo que yo espero, la convicción de lo que sí se ve. Ese es Tomás hablando hoy. Porque mucha gente deja de creer. Ah, si no veo, ¿por qué voy a creer? Es importante, mis amados, estar cerca del cuerpo. Somos uno. Somos hijos de Dios. Y Dios nos situó. Lea por favor 1 Corintios 12. Dice que Él nos puso como en el lugar que Él quiso, hermanos. Y no debemos de andar ahí todos desorbitados. Ah, es que a mí no me gusta esto y me voy para allá. Y es que aquello tampoco me gusta y te vas para allá. Y así andas nomás, hermano, como ¿cómo se llaman esas cosas que caen del cielo, que andan por todos lados? Un cometa, ¿no? Por todos lados. Mis amados, Tomás nos sirve como ejemplo de advertencia para todos nosotros, que no nos dejemos de reunir, hermanos. Tomás nos sirve como buen ejemplo de que tenemos que buscarnos, de que tenemos que comunicarnos, tenemos que preocuparnos los unos por los otros y tenemos que estar reunidos y en el lugar que Dios nos asignó y el lugar que Dios nos comisionó, hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor en Hebreos 10, versículo 24 y 25? Dice la Biblia, consideremos unos a otros para estimularnos al amor. No dice que tú solito te estimules, y a las buenas obras, no dejando de congregarnos,
como Tomás tiene por costumbre, voy a ponerle ahí, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos saben que el día del Señor está bien cerca, hermanos? ¿Ah? Hablo pues del arrebatamiento, ¿no? Sabemos que el día del Señor todavía falta, ¿no? Cuando no sé quién tenga todavía intenciones de no hacer maletas para irse con el Señor. Yo ya tengo listas las mías, hermano. Yo no sé quién se quiera quedar, ¿no? Bueno, ahora fíjense hasta dónde puede llegar un corazón así. Fíjense, hermanos. Vamos a leer, por favor. 8 días después. O sea que tuvieron que pasar todos esos días. ¿Verdad? No sé, ¿verdad? A lo mejor el martes, pues fue el primer día, ¿no? Luego fue el lunes. Bueno, yo no tengo por qué creer. Y le decía a lo mejor Pedro, Tomás, el Señor se nos apareció el Señor. Tienes que creer, Tomás, tienes que dejar ya esa vida incrédula. No, Pedro, sáquese de aquí. A mí no me vas a decir en qué tengo que creer, yo tengo que ver. Y llegaba Jacobo, llegaba el mismo Juan. Tomás, abre tus ojitos. No, yo por qué, no, váyanse por allá. Yo no tengo que creer, ¿por qué les voy a creer a ustedes? Hermanos, yo sé, ¿verdad? Que muchísimas personas, yo sé que hay gente que habla, voy a animarlos, no los quiero echar al suelo, ¿no? Yo sé que hay gente que no son serios en la iglesia, hermanos. Te cuentan pura cosa ficticia. Te cuentan cosas como de caricatura. Nadie te va a creer, hermanos. Si seguimos viviendo con ese tipo de niñerías, nadie nos va a creer que somos gente seria. Ahora, pero eran 10, hermanos. Ponle tú que uno por ahí te eche cuentos de compa tigre, ¿no? Pero, hermanos, eran 10 personas. Tomás, cree, por favor. O sea, ni a los 10, a 10 personas aunque sea 1, 2 o 3 de buen testimonio, no le crees. Si no me crees a mí, ve con Juan, pues, que él es el apóstol del amor. Imagínate, hermano, hasta dónde puede uno llegar. Pero vamos a ver las palabras de Jesús. 8 días después estaban con otra vez sus discípulos dentro, ahí estaban dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús una vez más, estando las puertas cerraditas, hermanito, como a Dios le gusta, como a Jesús le gusta. Y se puso en medio una vez más y les dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, porque Jesús no tiene necesidad de que nadie le diga nada. No, es que aquel anda en pecado. No me digas, o sea que ya te atreviste a tomar el lugar de Jesús. Jesús es quien nos conoce. Luego Jesús dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, Tomás, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y lo que viene no es nada agradable. No seas incrédulo, sino creyente. Si saben que la palabra incrédulo, del griego apistos, significa Tomás, no te portes como una persona mundana. Eso es lo que dice el griego apistos, se lo dejo de tarea. Búsquelo, por favor. Tomás, no actúes como una persona que no tiene la fe cristiana. Ya deja esa desconfianza como un pagano, como un gentil, y cree por lo que no ves. Deja la condición de un judío religioso que todo el tiempo pidiendo señales. Los judíos, dice 1 Corintios 1:22, los judíos pura señal. Yo quiero señal. Y los griegos, no, yo quiero sabiduría. Dice el Señor, ya dejemos por favor la condición de un judío religioso que puras señales y un griego religioso con pura filosofía. Ya dejemos ese tipo de vida, dice el Señor. Y creamos. La incredulidad es diferente a la duda, déjenme les digo, hermanos. La incredulidad tiene una diferencia en la Biblia de la duda, Se los dejo de tarea. Santiago 1, versículo 6. Ahí está bien definida qué es lo que es la duda. ¿Okay? La duda, hermanos, dice la Biblia en Santiago 1:6, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte para otra. ¿Qué significa dudar?
indeciso, falta de estabilidad, falta de equilibrio. Hoy sí crees, mañana no crees, pasado mañana vuelves a creer, el jueves ya no crees, y así sucesivamente. Ese es un inestable, ese es el que tiene dudas, ¿no? Pero Jesús fue muchísimo más allá, porque la palabra incrédulo significa abiertamente: yo no creo, de plano no creo, exijo una evidencia. Imagínate hasta dónde llegó la condición de Tomás, mis amados. Y eso es lo que Jesús nos advierte en este día. Eso es lo que Jesús nos está advirtiendo en este día, hermanos. Ahora, es bien importante, iglesia. Es bien importantísimo que entendamos lo siguiente, ¿eh? Quiero leer, por favor, lo último, por favor. Dice la Biblia: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me habéis visto, Tomás, ¿creísteis? Bienaventurado, bendecido personalmente por Dios de una manera más alta, los que no vieron y creyeron. ¿Qué estaba tratando de hacer Jesús, mis amados, en esta parte bíblica? Miren, dos cosas bien importantes para que terminemos, pero muy sustanciosas. Pónganme mucha atención, por favor. En esta parte bíblica, Jesús despierta a toda su iglesia, porque hay mucha iglesia, hermanos, que está durmiendo. Con todo respeto y con todo amor te lo digo. Hay mucha iglesia que ya no está haciendo su trabajo. Hay mucha iglesia que si no ve, no cree. Hay mucha iglesia que si no ve el dinero, no le sirve a Dios. Hay mucha iglesia que si no tiene esto y no tiene aquello, no le sirve a Dios. Y tengo que mirar, todo se trata de mirar. Y si no veo, ¿por qué voy a seguir al Señor? El Señor nos habla de la siguiente manera, hermano. Escúchame bien, por favor. Escúchame bien. Parece que no trae nada, pero este es el tema central de todo el cristianismo. Si tú ya le dejaste de creer al Señor, así como Tomás, ¿sabes lo único que te va a despertar en esta hora? Es tiempo de que vayas a la cruz y veas las heridas del Maestro. Cada vez que sientas que como que ya tu fe se está diluyendo, como que ya no crees en nada, como que ya ni Jesús pues es el centro de tu vida y ya no le crees a la Biblia nada, es tiempo, mi amado hermano, usted que es cristiano, usted que es cristiana, vaya por favor a leer Isaías 53. Vuelva una vez más a leer todos los evangelios, especialmente donde dice que a Jesús lo traspasaron. Es lo único que nos va a despertar, hermanos. ¿Qué fue lo único que despertó a los discípulos? ¿Qué fue lo único que animó a los discípulos? ¿Qué fue lo único lo que despertó a Tomás? Las heridas del Maestro. Las heridas, hermanos. Dios mío y Señor mío. Quiero que reflexionemos en el Espíritu, hermanos. Porque Dios no tiene ningún problema en darnos lo que Él quiere, ¿no? No tiene ningún problema. Si yo le pido una señal, así como Gedeón, ahí en Jueces 6, Gedeón pidió 2 señales como si fuera niño. ¿Y qué hizo, hermano? Se las dio Dios. Dios no tiene ningún problema cuando Él quiere dar cosas visibles, cosas palpables, evidencias visibles y palpables. No tiene ningún problema. Pero ¿por qué llegar hasta ese extremo, hermanos? ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Mis amados, vuelvo y reitero, ese es el mensaje central. Si usted ya experimentó una terrible condición toda afanosa, incrédula y terca, hermano, vaya a la cruz de Jesús y mire las heridas del Maestro, hermanos. Créame que si no lo despierta eso, yo ya no sé qué hacer, sinceramente. Los discípulos despertaron. Es importante entender que el Maestro de Maestros dio su vida por nosotros. Es importante entender lo que hizo por nosotros, lo doloroso, hermano. ¿Verdad? Tomás fue frenado, hermanos. Tomás cayó en un lugar tan peligroso. Él entró en un proceso tan peligroso. Jesús lo sacó de un pozo profundo, un pozo negro, hermanos. Jesús le estaba evitando una caída libre, hermanos, a un pozo de la desesperación. Y a lo mejor usted está en la misma condición, yo no conozco su vida, a lo mejor el Señor también quiere rescatarlo
vaya y lea Isaías 53, ¿verdad? Para que usted pueda mirar en el Espíritu, con esa fe, las heridas del Maestro, hermanos. Porque bienaventurado es aquel que no vio y creyó, hermanos. Termino con esta parte, hermanos. Yo sé, ¿verdad?, que mucha gente se sabe este verso. Romanos 10:17, dice la Biblia, así que la fe viene por el oír. ¿Verdad que sí? La fe viene por el oír. Muy bien. Por el oír la palabra de Dios. Todos los cristianos citamos ese verso, ¿ok? Ahora, escúcheme bien lo que voy a decir, ¿eh? La palabra, la fe, viene por el oír. La palabra oír del griego akoe significa obedecer. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, la fe viene por el oír. Oh, es que ya escuché un sermón. Tiene que venir fe. No, espérame. No es un mero oír. La fe viene cuando el ser humano dice, Señor, tiro todas mis fuerzas, ¿no? Todas mis maneras, todo lo tiro. La fe viene por el obedecer. Cuando uno viene a Jesucristo, te viene esa fe porque dice, Señor, soy un pecador y necesito tu perdón. Ese es el oír. Porque mucha gente ya escuchó como 1 año, 5 años, 20 años y no cambia, hermano. Entonces no ha pasado nada ahí, porque la fe viene por el obedecer, la confianza en Dios viene por el obedecer la palabra de Dios. Fíjese cómo tiene sentido todo eso, cómo encaja bien todo eso. Las heridas del Señor Jesús son las que nos tienen que despertar. La fe también viene por el oír que Jesús murió en la cruz. Y entonces tu fe viene porque, Señor, yo a partir de hoy quiero obedecer toda tu palabra. Eso es el oír, el doblegarse delante de Dios, por el oír, por el obedecer la palabra de Dios, hermano. Es importante creerlo. Tomás despertó. Tuvo que mirar a Jesús en la cruz, a Jesús agujerado, y le dice al Señor, y si se te hace poco, ven por favor, mete tu mano, mete tu dedo. Fue como una descarga eléctrica para una persona muerta en el hospital, ¿vale? Hizo. Yo creo que la iglesia necesita despertar, hermanos. Yo lo animo a que vaya a mirar la cruz de Cristo y las heridas de Jesús, para que no seamos incrédulos, sino creyentes. Acompáñeme a orar. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios y mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú día con día nos hablas, así como los apóstoles estaban encerrados con miedo, mi Dios. Tú veniste, tú les entregaste tu paz que sobrepasa todo entendimiento, tú los animaste, mi Dios. Tú los sacaste de esos miedos y temores. Hubo una persona que se fue. No sabemos a dónde se fue, pero miramos una condición tan triste, mi Señor. Sabemos que solamente tus heridas lo despertaron, mi Señor. Y hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que estando también aquí encerrados, a lo mejor mucha gente está encerrada en sus miedos, que tú lo despiertes, mi Señor y mi Dios. Que tú lo despiertes a través de la cruz, a través de tus heridas, mi Dios. Esas heridas que te hicieron en la cruz. Y si alguien dice, yo quiero darle la vida hoy a mi Cristo, ahí donde estás, mi amado hermano, hermana, dile, Señor, perdóname. Gracias, Señor Jesús, porque la fe vino porque acabo de oír. Acabo de entender que debo de obedecer. Estoy decidido a obedecer la palabra de Dios. Quiero que mi vida sea diferente, mi vida cambie. Decido obedecerte, mi Señor. Gracias por tu palabra. Perdóname, Señor. Perdona a tu iglesia, perdona a tus hijos. Queremos hacer tu voluntad, mi Dios. Y gracias por dar la salvación eterna a todos aquellos que en este día, en este momento también están arrepintiendo, mi Dios. Perdónalos ahí como tú nos perdonaste en Cristo y como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden, mi Dios. Gracias, muchísimas gracias por tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.